Mati, ahí yo estoy emitiendo. Dale. Y avisale que yo estoy, así ya arrancamos. Listo, gacho. Este toco es un payaso. Es buenísimo, porque todo el mundo dice lo mismo del chabón. Yo también. Listo, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la Catedral del Básquetbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez más con la Liga de Desarrollo, aquí estamos con mi compañera Agustina Cordo para vivir Ferrocarril Oeste Regatas de Corrientes. En un partido que va a comenzar en 3 minutos nada más, recién los árbitros dieron la señal. Así que ya mismo la saludamos a Agustina Cordo y compartimos los dos quintetos titulares. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches. Como bien vos decías, vamos a compartir lo que son los quintetos titulares tanto de Ferro como de Regatas Corrientes. El equipo correntino va a presentar a Giordano con la 9, Ramírez con la 11, con la 7 a Otani, con la 15 a Velázquez y con la 13 a Andrés Bodach, bajo la dirección técnica de Franco Gutiérrez. Mientras que el equipo local, Ferrocarril Oeste, va a presentar con la número 5 Iván Gramajo, con la número 6 Tomás Espano, con la número 14 Lucas Jara, con la número 13 Matías Aranda y con la número 15 el cumpleañero Agustín Babazo. También los árbitros van a ser Daniel Romano y Pablo Ayub. Perfecto. Para destacar el equipo visitante tenemos básicamente al base Marco Giordano, que viene promediando 29 puntos en esta Liga de Desarrollo, en los 2 partidos que ha disputado Regatas de Corrientes. Un jugador fantástico. Y después tenemos a Andrés Bodach, otro muy buen jugador. Otani. Interesante equipo tiene el equipo que dirige Franco Gutiérrez. Hace un ratito nada más, hasta hace un ratito estuvo entrenando regatas con toda su plantilla. Así que bueno, vamos a ver cómo es la historia. Le recordamos, mañana los invitamos a las 22 horas aquí en el Héctor Echart. Partido que irá televisado por Teis Sports. Ferro recibe a Regatas de Corrientes. Ambos vienen de perder, ¿sí? Porque Ferro viene de caer ante Hispanoamericano acá y Regatas viene en la ruta de caer en Comodoro Rivadavia. En lo que se refiere a esta Liga de Desarrollo, Ferro viene de derrotar a Hispanoamericano y Regatas viene de caer con Gimnasia de Comodoro. Viene de 2 derrotas consecutivas, debutó ante la Unión de Formosa, también perdió. Y bueno, antes de ayer en realidad perdió con Gimnasia de Comodoro en Comodoro Rivadavia. Es decir, que uno busca su primer triunfo y el otro busca mantener su invicto. Para el salto van a estar Lucas Jara por Ferrocarril Oeste y Maximiliano Velázquez. Para el equipo visitante, Maximiliano Velázquez, nombre y apellido conocido que en Caballito, un ex jugador de fútbol, hoy capitán de Lanús. Bueno, muy bien. Vamos con el básquetbol. Ahí se viene el equipo visitante con la pelota Giordano. Ahí está Giordano. Hay pelota dividida. Estuvo vivo. Ahí Tomás Espano y recupera Ferrocarril Oeste. La tiene entonces Agustín Babazo, trepando la cancha el cumpleañero. 20 años cumple Agustín Babazo. Ahí está Babazo, el ex jugador del Deportivo Morón. La dejó para Gramajo. Ahí está Gramajo, amaga para 3, no puede. Buen pick and roll buscándolo. Aranda, 2-1 para Ferro. El doble de Matías Aranda. Y la falta que se le están cobrando, me parece que al número 7, Otani. Número 13, Bodach. Al 13, muy bien. Primeros 2 puntos para Aranda en el partido. Ahí va a venir con el bonus. El ex jugador de San Miguel con suspenso afuera. El rebote lo toma muy bien Jara. Vamos a ver, Jara la saca ahora para Aranda. Aranda que combina con Babazo. Ahí está Agustín Babazo. Se quiere mostrar Tomás Espano. Prefiere jugarla con Gramajo. Ahí está Gramajo. Otra vez el pick and roll con Jara. Falta. Falta, ahora me parece que es del número 15. A ver, no. No, del número 13 del también. 13. Segunda. Segunda entonces, del número 13. Del equipo visitante, de Andrés Bodach. Va a venir entonces el bonus de Jara afuera. El primer lanzamiento, se viene el segundo lanzamiento de Lucas Jara. Gana Ferro 2-0. Se viene el segundo lanzamiento de Lucas Jara. Sí, señor, simple. Simple para Ferro que gana 3-0. Primer punto para Jara en el partido.
Muy bien, estamos aquí con la operación técnica de Emilio García Paura, como siempre. Excelentemente atendidos en la cabina de televisión de Ferrocarril Oeste. Ahí está, con la pelota la gente de Regatas. Le estaban sacándola para Bodacha y falta. Falta me parece que es de Jara en este caso. Sí, falta de Jara, la pidió él, primera falta para él. Muy bien, el que va a hacer el lanzamiento es Otani. Sobre él había sido la falta. Sobre Lorenzo, Otani. Primer lanzamiento para el chico de Regata, simple para el Fantasma. Primer punto para Regatas en el partido. Segundo lanzamiento. Sí, señor, simple también para Regatas. 3-2 está ganando Ferro. 2 puntos para Regatas, 2 puntos para Otani. Vamos a ver cómo resuelven el tema del clima, ¿no? Hace mucho calor, está muy húmedo aquí en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado, pero hasta hace 1 hora y pico hemos tenido una persistente llovizna, de esa que molesta y que moja. Quizás esa también sea una excusa de la poca cantidad de público con respecto al que tuvimos el otro día, ¿no? En el partido con Hispanoamericano. Bueno, ahí tenemos un problemita con el reloj que están intentando resolver ahí en la mesa de control. Ahí vemos a Ana Inés Pereira y a Gustavo León. Y a quien ven al lado de Gustavo León con la computadora es Belén Villacampa, de prensa de Ferrocarril Oeste. Mientras tanto vemos que en la platea se instalaron el director técnico de Liga, Álvaro Castiñeira, Lucas Sar, Luciano Tantos. Está por ahí Pichi Budin. Tenemos interesante platea para... Lo dijimos el otro día, Martín Budin es uno de los casos de un jugador que, comenzando en mini básquetbol, debutó en Liga Nacional en el mismo club. Arrancó en mini en Ferro y jugó en Liga Nacional, mucho tiempo aquí en Ferrocarril Oeste. Bueno, estamos ahí tratando de ver cómo se resuelve este inconveniente que hay en la mesa de control. Bueno, parece que ya está resuelto nomás. Ahí va el árbitro Daniel Romano con la pelota. Sí, señor. Reposición entonces. Pelota para Aranda. Ahí está Matías Aranda. Combinó con Babazo. Se viene Agustín Babazo. Ahí está el base de Ferro. Combinó con Tomás Espano. El otro base clava los frenos, amaga. La deja para Jara con tablero afuera. El rebote es de Bodach. Ahí está Bodach combinando con Giordano. Se viene Giordano trepando la cancha. El goleador de Regatas por el sector derecho. Vamos a ver, se frena, amaga, penetrar, no, prefiere sacarla para Bodach. Bodach más afuera todavía, hacia la posición de Ramírez. Ahí está Jerónimo Ramírez, no tiene pase, ahora sí, la saca bien, el lanzamiento para 3, triple de Regatas, triple de Lorenzo Otani. 5 puntos para Otani, los 5 para Regatas. Y al frente el equipo Fantasma, gana 5-3 Regatas de Corrientes. Muy buena ahora para Espano por la zona ciega, buena asistencia de Aranda, el reino del revés, el grande que asiste al chico. Y hay doble de Ferro para empatar el partido. Primeros 2 puntos para Tomás Espano en el partido. Ahí está Bodach, lejos de la zona donde mejor trabaja que la pintura. Ahí estaba combinando con Ramírez. Se viene Ramírez, la deja otra vez. Ahí está Ramírez con la bola, amaga el lanzamiento para 3, triple de Regatas, triple de Ramírez. Primeros 3 puntos para Ramírez, los primeros 3 puntos de Regatas fuera de la mano de Otani. Ahí está otra vez con la pelota Ferro, la tiene Babazo, clava los frenos el base. No fue buena la decisión, falta antideportiva de acuerdo a las nuevas reglas. De acuerdo a las nuevas reglas, eso es falta antideportiva, lo habíamos charlado el otro día. No buscó jugar la pelota Iván Gramajo, buscó directamente cometer la falta, la famosa falta táctica que era antes, que hoy, de acuerdo a las nuevas reglamentaciones de FIBA, se cobra antideportiva. Exactamente. Y estuvo bien cobrada, hay que decirlo, porque se ve claramente cómo le pone el brazo en el pecho, a la altura del pecho. Primer lanzamiento simple para Jerónimo Ramírez, se viene el segundo lanzamiento para Regatas. Ahí está, simple de Regatas, simple de Jerónimo Ramírez. 5 puntos para Ramírez. Va a reponer el Fantasma. Ahí está con la pelota el equipo de Regatas. Vamos a ver, pelota hacia adentro. Buena la asistencia para el número 15, Maximiliano Velázquez. Hay doble de Regatas, doble de Velázquez. 12-5 está el partido. Primeros 2 puntos para Velázquez, un parcial de 7-2, perdón. Complicado para Ferro.
Ahí está con la pelota Gramajo, forzado, lanzamiento doble, doble para Ferro, doble Iván Gramajo. Primeros 2 puntos para el Tucu. Ahí está con la bola Giordano, se viene Giordano, el goleador de Regatas, clava los frenos, danza para 2 afuera. El rebote que lo estaba capturando Gramajo, Gramajo que se la da a Hispano. Se viene la réplica de Ferro, clava los frenos, Hispano para 2 afuera. El rebote lo estaba tomando. Ahora Ramírez, se viene Ramírez, trae para la cancha, ya cruzó hacia el otro sector. Sigue Ramírez, se saca encima la marca de Gramajo, clava los frenos ante Babazo. La movió ahora para Giordano. Ahí está Giordano, abierto Bodach. Se presenta para hacer la cortina. Sí, señor, pelota. Sigue con la pelota y Giordano lanza para 3 afuera. Largo el lanzamiento y el rebote entonces es para Babazo. Ahí se viene Agustín Babazo. Van a ver un par de chicos de los que están en el banco de Regatas que está claro que debutaron en Liga Nacional. En el último partido entonces pasaron por la peluquería. El último partido televisado. Sí, el último televisado. Ahí está el lanzamiento para 3, triple. Triple de Regatas, triple de Lorenzo Tani. Hasta aquí hemos llegado, dice el entrenador de Ferro. Hay tiempo muerto. Exactamente, triple de Otani que lleva ya 8 puntos, es el goleador del partido. Estamos teniendo un Regatas que por lo que se ve está con una tarea de juego externo muy importante, que es algo que va a tener que manejar Ferro, va a tener que saber defenderse de acuerdo a lo que plantea el equipo correntino. Mientras vamos a repasar otros resultados. Atenas ayer le ganó a San Lorenzo 87-73, mientras que Boca le ganó 79-56 esta tarde a Hispanoamericano. Ayer, el partido empezó ayer, ganaba Hispano por 4 puntos. Ganaba Hispano por 4 puntos y terminó ganando Boca. Hoy se suspendió por la humedad. Se jugó esta tarde en el Polideportivo de Boca. Ganó Boca 79-56. En Liga Nacional, ahora Boca está ganando 44-40 a Hispanoamericano. Faltan 8:41 para que termine el tercer cuarto. Mientras que Atenas San Lorenzo todavía no empezó y la Unión de Formosa cae 2-0 con Echagüe de Paraná. Recién empieza el partido. Entró un lungo hace un ratito a la cabina y se llevó puesta la viga. Si escucharon un insulto es porque un grandote que le dolió la cabeza. Bueno, decía que hay 2 con corte de pelo extraño en Regata que todavía no los van a ver porque están en la banca. Adivina quién fue el peluquero que les hizo el desastre que tienen en la cabeza. Pablo Espinosa. No había mucho para pensar, ¿no? Abrazo grande para Pablo, que debe estar descansando en el hotel ahora con sus compañeros. Estuvieron entrenando hasta hace 45 minutos. Ahí está con la pelota Ferro, la tiene Jara. Jara lanza a distancia con tablero a la antigua. Hay doble para Ferro que no introdujo cambio después del tiempo muerto. No hubo cambios. Primeros 3 puntos para Jara en el partido. Lo que sí tomaron la decisión es marcar en primera línea y le salió bien. Recupera Ferro ahora. La tiene Babazo, Babazo para Gramajo, otra vez para Babazo. Mueve la pelota Ferro, lo dejaron para Aranda. Aranda que combina con Hispano, Hispano que lo busca a Jara. Jara abrió ahora para Gramajo, busca posición de tiro. Está Gramajo, la carrera para 3, corto el lanzamiento. El rebote que lo estaba tomando Giordano. Ahí se viene Marcos Giordano, trae para la cancha por la derecha, marcado por Babazo. Hace una finta, pasa muy bien, un Eurostep. Camina. Una caminata de Marcos Giordano, otra pérdida de Regata, repone Ferro que pierde 14-9. Exactamente. El goleador de Regatas es Otani con 7, yo antes lo anoté, le anoté un triple que no valió. Mientras que en Ferro, Jara lleva 3 puntos. Con la pelota Babazo, ahí está Babazo, la dejó para Aranda, hace una mague, penetra Matías Aranda, ganchito largo. El rebote Bodach casi la pierde, recupera Giordano. Ahí se viene Marcos Giordano, el base del equipo correntino. Ya cruzó el círculo central, marcado por Hispano. Combina ahora con la posición de Bodach. Vamos a ver, por adentro estaba buscando Otani, pero no. Sí, señor, pelota para Otani, casi la pierde, pisa línea para mí, para el árbitro no. Otra vez para Otani, buena marca de Tomás Hispano, la pone Otani, malo el pase, sin embargo recupera Bodach. Se acabó el tiempo, lo superaron los 24 segundos. Va a reponer el verde Agus, que vino con una defensa un poquito más intensa para esta parte del partido. Es lo que hablábamos recién en el tiempo muerto, lo que necesitaba mejorar Ferro era eso, la defensa hombre a hombre, que por lo visto acaba de surtir efecto, mientras vemos que van a hacer 2 cambios en Ferro. Va a entrar Santiago Sochi. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora quiero mandar un abrazo, que nos está escuchando el Toto Evangelista, un amigazo nuestro. Vamos a saludarlo después cuando termine el primer tiempo de la Liga de Desarrollo aquí en el Echart. Abrazo grande para el Toto, que ya seguramente volvió de sus vacaciones y
presto a seguir con el viejo buzón y con todas las transmisiones de Ferro cuando vuelva al fútbol. Como Ahí. decíamos, hubo cambio en Ferro. Sí. Entraron Sochi y Luis González. Salieron Babazo y Espano. Perfecto. Perdón, Espano está tirando. No, Babazo Jara salió. y Jara. Bien, 1-1 tuvo Tomás Espano. Busca un poquito más de velocidad para la réplica con Sochi y con Luis González, además del lanzamiento perimetral de Santiago Sochi, cuando hay falta ahora de Espano en su afán de querer defender. Primera falta personal, ¿no? Exactamente, la primera para Tomás. Este es un servicio de la Liga Nacional de Básquetbol, del streaming de LNB Contenidos con la Liga de Desarrollo. Torneo que, de esta muy buena idea de la Asociación de Clubes, que llevaba por su tercera temporada, buscando la posibilidad de un nuevo campeón, porque hasta ahora ha repetido el campeón en las 2 ediciones. Exactamente, mientras hay falta de Luis González, la primera para él. Cuando vos marcas hacia presión y buscas tan arriba, corres el riesgo de que se te escape la manito. Muy bien, con la pelota Giordano. Ahí está, Giordano con la bola. Ante la marca de Sochi, vamos a ver, se lo quiere sacar, ya falta. Segunda de Luis González. Habrá, ahora sí, lanzamiento para el equipo visitante porque está en penalización Ferro. Exactamente. Mientras vemos que hay un cambio en Ferro. Sale con la número 15 Maximiliano Velázquez, entró con la número 4 Juan Cruz Rinaldi. Perfecto, aprovechamos a mandar un abrazo grande a toda la gente de Corrientes. A ver, ¿quién le saluda? ¿Tito? Tito Testón le está mandando feliz cumpleaños a Agustín Babazo, así que bueno, después se lo vamos a transmitir. La gente que nos deja mensajes en el streaming de LNB Contenidos, del de YouTube. 2 de 2 para Giordano en triples. En tiros libres. Quería decirle, mandar un abrazo grande a la gente de Corrientes, que seguramente nos está siguiendo, en especial a los papás de los chicos, ¿no? Que son los que más, los más seguidores en estas circunstancias. Así que les mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde la Catedral del Básquetbol de la Ciudad de Buenos Aires. Buen rebote está consiguiendo el equipo correntino. En este caso, Giordano era Ramírez. Vamos a ver, pelota ahora para el número 14, para Gianluca Dondo, que ingresó, es uno de los que tiene un peinado raro, pobre. Meidín Pablo Espinosa, ahí la tiene. Uy, lo que erró Gramajo, corrige con rebote ofensivo. Hay doble para Ferro. Exactamente, doble para Ferro, 4 puntos para Iván Gramajo. La familia de Dondo lo debe estar mirando por el stream diciendo, ay, ¿qué le hicieron en la cabeza al nene? Y bueno, ahí está Dondo, prueba para 3. Con suspenso afuera, el rebote lo consigue. Y con falta, Lorenzo Tani. Hay doble de regatas y hay bonus track. 9 puntos para Tani, goleador del partido y de regatas hasta ahora. Bueno, la cancha se viene Babazo nuevamente. El que sale Santiago Sochi. Exactamente. Empieza no a complicarse, pero empieza a acumular faltas el equipo de Roberto Pavlovsky. Ya lleva 6 en menos de 7 minutos de juego. Exacto. Mientras Otani anotó el tiro libre, 10 puntos para él. 19-2 está ganando regatas. Clava los frenos Luis González. La deja para Espano que combina con Babazo. Casi la pierna tiene Gramajo. Gramajo para Aranda, decidido hacia el aro. Corto el lanzamiento porque había una falta en el camino. Quedó tendido el chico de Dondo, perdón. Exactamente. El chico de regatas que comete su primera falta del partido, ¿no? Así es. Habrá entonces 2 lanzamientos para el nacido en San Miguel. Ahí se va a venir el primer lanzamiento de Matías Aranda. Simple para Ferro. 3 puntos para Matías. ¿Está la mamá de Matías, Betty? Exactamente. Bien. Ahí filmando en su lugar. Muy bien. Segundo lanzamiento con suspenso. Simple para Ferro. Simple de Matías Aranda. 4 puntos para Matías Aranda, uno de los goleadores de Ferro. No nos cansamos de decirlo. El grupo de papás de los chicos de Ferro es fantástico. Va a todos lados. Se ha hecho un lindo grupo de amigos entre los padres. Y eso son las cosas que te brinda el básquetbol, ¿no? Bueno, vamos a ver, con la pelota, regatas la tiene Otani. Ahí está Otani con la pelota. Vamos a ver, clava los frenos, amagó, tirar, quiso poner el pase profundo para Dondo. No fue bueno, recupera Gramajo. Gramajo para Babazo. Ahí está Agustín Babazo. Revierte la posición de Aranda. Aranda la dejó
para Tomás Espano. Y está Espano, pick and roll con Aranda, con tablero, doble. Doble para Ferro. Doble de Matías Aranda. 6 puntos para Aranda, parcial de 4-0 para Ferro y para Aranda. Y Aranda, goleador del equipo. Exactamente. Muy bien, ahí está Giordano. ¿Quién es el goleador de regatas en lo que va del cuarto? Otani, 10 puntos. Muy bien. Mientras se prepara un cambio en Ferro, va a entrar Malvicini con la 4. Muy bien. Hay falta. Y con la número 12 en regatas. Leonardo Solís. Exactamente. El otro que le hicieron, pobre, parece un fraile. Le dejaron la bocha de fraile ahí. A mí me llegan a hacer eso y yo me muero. Y bueno, pero si vos debutás en un equipo profesional, son las reglas. Son las reglas. Bueno, primer lanzamiento para Jerónimo Ramírez. Afuera. Se viene el segundo lanzamiento para el escolta de regatas. Ahí está Jerónimo Ramírez. Sacude la mano, hacen los tics que tienen. Todos los jugadores tienen un tic para hacer el lanzamiento libre. Forma parte de una cuestión de seguridad. Bueno, erró el segundo, pero tuvo suerte porque pescó el rebote Juan Cruz Rinaldi. Le bajaron la manito y hay ahora 2 lanzamientos para el recién ingresado. Falta de Matías Aranda, la segunda para él. 19-16 está ganando regatas. Segundo lanzamiento, el primer lanzamiento fallido. En esta pequeña miniserie de 4 lleva 0 de 3 regatas. Vamos a ver si corta la racha. Mientras en el banco de Ferro se prepara para entrar Lucas Jara. Muy bien, 1 de 4 en esta serie. Ese 1 lo metió recién en Juan Cruz Rinaldi. Primer punto para él en el partido. Salió Aranda por como decíamos, por Lucas Jara. Perfecto. Con 2 faltas en Ferro están González y Aranda. Y Aranda, muy bien. Ahí está con la pelota Sochi. Sochi combina con Malvicini. Ahí está Malvicini. La dejó para Jara. Jara que combina con Espano. Espano, buena para Babazo. Pudo lanzar, no pudo anotar, pero hay falta del número 11, Marco Giordano. Y habrá 2 lanzamientos para uno de los bases del verde. Fue de Ramírez, la falta, primera falta. Jerónimo Ramírez. Del 11. Tenés razón, marcó 11. Yo no sé por qué dije otra cosa. Primer lanzamiento fallido. Los 2 equipos están flojitos de la línea libre hoy, ¿eh? Sí, pero están intensos en juego de Sí. cancha. Sí, está lindo el partido, es interesante, es entretenido. Se viene el segundo lanzamiento de Agustín Babazo. Afuera también, el rebote que lo estaba pescando justamente Ramírez, que había cometido la falta. Lo pechea Tomás Espano. Falta del base de Ferro, del número 6, que es la segunda. Sí, la segunda. Muy bien. Parece que la tarea de Pavlovsky ahora cuando termine el primer cuarto, más que táctica, va a tener que ser una cuestión anímica, ¿no? Como que están nerviosos y ansiosos los chicos de Ferro. Pasa que me parece que Regata llegó como con un vendaval a decir, hola, vengo a ganar. Y como que Ferro no logra hacer pie en cancha. Está planteando de manera inteligente el partido de regatas. Sí. Segundo lanzamiento de Ramírez, simple, el primero lo erró, el segundo no. 21-16, gana el Fantasma, cambió en el verde. A la cancha Lescano, me parece, ¿no? Exactamente. Salió Tomás Espano. Fíjate que Ferro no pudo acortar la distancia de 5 puntos. Se pone ahí. Se puso a 3, pero... Parece que va a quebrarlo, pero no logra encontrar el camino para hacerlo. Ahí está Lescano, casi camina, no, casi no. Caminó, se le movió el pie de apoyo, estiró demasiado el otro pie, no pudo hacer equilibrio y bueno. Eso es caminata. Bueno, se viene la reposición para el equipo visitante. Falta 1:39 para que termine este primer cuarto. Gana regatas 21-16. Ahí está con la pelota. Rinaldi, se viene Rinaldi, la saca para Giordano. Ahí está Giordano con la pelota, abierto Tondo. Le ofrece la cortina Ramírez. Pero Rinaldi, vamos a ver, sigue con la pelota Giordano, va a jugar 1 contra 1. Falta, no, caminata cobra el árbitro. No quisiera que en la vida me marcara Agustín Babazo si estoy atacando. No ¿Por quiero. qué? Porque la rompe toda marcando. Es un gran defensor. Y yo que hace rato lo veo jugar, he visto hacerle perder pelotas a un montón de jugadores que vos decís, te quedás mirando como dices,
¡Qué gran jugador! Bien, ahí estaba Malvicini. Malvicini que combina con Jara. Jara va con el ganchito. Corto el lanzamiento. El rebote lo termina consiguiendo Ramírez. Ahí está Ramírez. Amagó la contra, pero dijo no, jugamos transición. Ahí está. Entonces 24 segundos. ¿Quién va a querer aprovechar regata? Falta en ataque, mira vos. Falta en ataque. Están cobrando a Ramírez. Repone Ferro. Segunda falta para Ramírez en lo que va del partido. Y hay cambio nuevamente en Ferro. Va a entrar Iván Gramajo. Va a salir Lescano. Lescano. Con la entrada de Lescano ya Ferro utilizó los 9 jugadores que tiene en la banca, ¿no? Sí. Muy bien, con la pelota Babazo. Babazo que combina con Gramajo. Va, Gramajo. Buena jugada. Doble. Doble para Ferro. Doble del tucumano Iván Gramajo. 6 puntos para el tucumano, goleador junto con Aranda de Ferro. Beso grande para la familia de Iván Gramajo, que están pendientes al streaming para ver al nene. Así que beso grande para ellos. Ahí está con la pelota y se venía Giordano. No vale o sí vale. Vale el doble de Gramajo y la falta es de... La falta es de Gramajo. El doble fue de Giordano. ¿De Gramajo la falta? Sí, le bajó, le puso la mano. Pero esa no se la cobraron a él, ¿o sí? ¿Se la cobraron? ¿Primera? ¿O no tenía una ya Gramajo? No, la primera. Perfecto. Bueno, va a venir el bonus track de Marco Giordano. Simple de regatas. Vuelve a estirar diferencia, gana por 6 el equipo fantasma. 5 puntos para Giordano. Ahí se viene Babazo, 22 segundos, su última bola. Entonces le está diciendo el entrenador Roberto Pavlovsky. Por la zona ciega se muestra Malvicini. En el poste alto para hacer la cortina Sochi. Prefiere jugar con Gramajo. Ahí está Iván Gramajo. Penetra, clava los frenos. No tiene posición. Sí, ahora sí tira corto el lanzamiento. No pegó ni en el aro. Entonces se viene Ramírez. Vamos a ver Ramírez. La dejaron para el lanzamiento de 3. El que había probado para 3 era Otani. Falla en su intento. Ha finalizado el primer cuarto. 18 para el verde. 24 para el fantasma. Así es, como decíamos, 18 para Ferro, 24 para Regatas. En Ferro tenemos a Iván Gramajo y a Matías Aranda con 6 puntos cada uno. Hasta ahora hay una particularidad que desde el banco los 4 jugadores que ingresaron, Sochi, González, Malvicini y Lescano, no aportaron puntos. Por el lado de Regatas, Otani es el goleador con 10 puntos, lo sigue Ramírez con 6. Y desde el banco también, el banco aportó bastante poco porque solamente Rinaldi, De Dondo, Rinaldi y Solís, que fueron los 3 que ingresaron, aportó goles, un solo tiro libre. Muy bien, estamos aquí en la cabina de televisión del estadio Héctor Echar en esta producción de LNB Contenidos para la Liga de Desarrollo con la operación técnica impecable de Emilio García Paura. En esta segunda presentación de Ferro y tercera de Regatas en esta Liga de Desarrollo. Recordemos que los equipos se dividen por conferencias, al igual que en la Liga Nacional de Básquetbol, y que van a jugar hasta el 31 de marzo. En total 20 partidos por equipo. Los 2 primeros de cada conferencia van a jugar Final Four. No va a haber playoff como la temporada pasada. Directamente van a un Final Four, en cancha de Signar todavía, y de ese Final Four va a salir el campeón de la Liga de Desarrollo. Exactamente, hablando de Liga de Desarrollo, vamos a actualizar resultados. Peñarol está perdiendo 24-25 con Quimsa. Faltan 27 segundos para que termine el primer cuarto, perdón. Argentino de Junín está ganando 23-21 en Junín a Echagüe, perdón, Estudiantes de Concordia. Faltan 7 minutos 42 segundos para el entretiempo. Recordanos cómo salió el partido de hoy por la tarde entre Boca e Hispano, partido que se debía jugar anoche, pero se suspendió por la humedad. Hoy a la tarde ganó Boca 79-56. Estaba perdiendo cuando se suspendió el partido 10-6 o 10-4, ¿no? No, 10-6 ganaba Boca, vamos a suspender. 10-4 ganaba Boca. A 6. Me dijiste a 4 horas. No, 10-6. Se estaba jugando ayer por la noche y debió suspenderse por humedad. El partido no se jugó en el Luis Conde, se jugó en el Polideportivo que está enfrente, ¿no? Exactamente. Bueno, vuelven los protagonistas. Recordamos que aquí en el Echar no vamos a tener la Liga de Desarrollo hasta el mes de febrero, porque Ferro luego del partido de mañana, con Regatas por Liga Nacional de Básquetbol, sale de gira, hace primero la gira santiagueña, vuelve a Buenos Aires para entrenar un par de días y de ahí hace la gira marplatense. Ahí está con la pelota el equipo visitante, la tiene Giordano afuera, lanzamiento, buen rebote de Babazo, Babazo que cambia a la posición de Gramajo, ahí está el tucumano Gramajo, la deja para Tomás ¡No!
No fue campo atrás, hombre de Dios. Bueno, para el árbitro fue campo atrás. Para nosotros no. En fin. Va a reponer entonces Regatas. Con la pelota Giordano. Ahí se viene Giordano. La dejan para Ramírez. Ramírez que combina ahora con Otani. Ahí está Otani otra vez para Ramírez. Ahí está el interno Ramírez. Buen juego de piernas tiene. Vamos a ver, está el lanzamiento con tablero afuera. Rebote de Otani. Ahí se viene Otani. Tira sobre la marca de Spano afuera. Se pasa de largo Sochi, pero porque la pelota la jugó una mala pasada, pero la recupera Jara. Jara que combina con Babazo. Se viene Ferro, pelota, le pide Gramajo. A mí dámela, solito y solo. Estoy a Gramajo para 3 afuera. El rebote que lo toma Rinaldi. Está fino en el lanzamiento Ferro, ¿eh? Sí, está complicado en ataque. No en la ejecución del ataque, sino en el gol. Exacto, en la conversión, en la puntería. Ahí está Bodach con la pelota, la pierde, recupera Sochi, pero estaba pisando línea, dice el árbitro. Habrá reposición para el verde. Perdón, para el fantasma. Está bien que no veo muy bien de lejos, pero... Me estaba tapando el cuerpo a mí de Sochi, por eso no puedo decir si pisaba o no línea. Probablemente la cámara que tenga un ángulo un poquito más hacia el costado y lo pueda determinar mejor. Ahí ya no puedo determinar si estaba pisando, pero el árbitro está al lado, ¿no? Bueno, ahí repone Ferro, la tiene Tomás Spano. Ahí está trepando la cancha el chico de Ferro, combina con Gramajo. Ahí está Iván Gramajo, la pone adentro para Babazo, que está marcado por Giordano. Sigue Babazo, gira, la saca para Sochi. Sochi, prueba para 3, triple. Triple de Ferro. Triple del escopetero Santiago Sochi. Primeros 3 puntos para Santiago, primeros 3 puntos desde el banco para Ferro. Muy bien con la pelota Giordano, clava los frenos de la marca de Babazo, la pone para Bodach, casi la pierde Bodach. Lo marca Jara, revierte mal y recupera Babazo. Babazo que la deja para Sochi. Sochi con Gramajo. ¡Ay, doble para Ferro! Doble de Gramajo. Hasta aquí hemos llegado, dijo Franco Gutiérrez. Tiempo muerto de Regatas, que ganaba por 6 y ahora solo por 1, 24-23. Exactamente, con el octavo punto de Iván Gramajo, Ferro hizo un parcial de 5-0 y está 23-24 en desventaja. Recordamos, Agustina, por favor, resultados parciales de la Liga de Desarrollo. Liga de Desarrollo, tenemos Peñarol 24, Quimsa 25 en Mar del Plata. Faltan 27 segundos para que termine el primer cuarto. Argentino de Junín 23, Estudiantes de Concordia 21 y nada más. Ferro 18, Regata 24, no sé si te interesa. No, 18-24, no, 23-24, por eso F5, porque si no te da resultados antiguos. Ahí está, Boca ya ganó. En Liga Nacional. Boca está 64-58 arriba. Falta jugarse todo el segundo tiempo. Muy bien, todavía no vuelven los protagonistas. Ya vamos a estar actualizando resultados de Liga Nacional de Básquetbol. A ver, veamos si vuelve sin cambio Ferro, ¿sí? Están volviendo los mismos 5 que estaban antes del tiempo muerto. En el caso de Regatas, me parece que también son los mismos. Sí. Parejito en Junín, ¿eh? 25-26. Bueno, se viene con la pelota Regatas. Ahí está el equipo correntino. La dejaron para el número 12, Dondo. Ahí se viene Dondo, clava los frenos, lanzamiento para 2 corto. Buen rebote de Gramajo. Gramajo que la deja para Babazo. Ahí se viene Agustín Babazo, que hoy está festejando su cumpleaños. Qué linda manera de festejarlo jugando un partido de básquet, ¿eh? Debe ser de lo más lindo que hay, festejar tu cumpleaños haciendo deporte que te gusta. Ahí le tiene Babazo. Trepa la cancha, la sacó para Sochi. Sochi prueba para 3. Largo el lanzamiento, el rebote
Lo tomaba Ramírez. Ramírez que la deja para Giordano. Ahí se viene Giordano trepando la cancha por la derecha. Vamos a ver, sigue Giordano, se mete por la zona ciega, revierte ahora para Otani, Otani para Ramírez, amaga para 3, no se anima, la prefiere sacar para Giordano, la van a perder, sí señor, la pierde, la tiene Gramajo, Gramajo para Sochi, ahí se viene Sochi marcado por 2 con tablero, afuera el rebote de Gramajo, doble para Ferro, doble de Gran Gramajo y al frente el verde. 10 puntos para Iván Gramajo, 7-0 el parcial de Ferro en el cuarto. Una de las claves que vos tenés que tener en este juego que si el rival tiene pérdidas, las tiene que pagar caras. En el primer cuarto, Regatas le hizo pagar caras las pérdidas a Ferro. Ahora se las está haciendo pagar Ferro caras a Regatas. Exactamente. Bueno, con la pelota Giordano. Ahí está Giordano. Sale de la zona de fuego. Amaga. Marcado por Babazo. Clava los frenos. Para. 2 afuera. El rebote lo consigue. Muy bien. Dondo. Tira una faja. No le sale bien. Recupera Espano. Se viene Espano con la pelota. Vamos a ver. Le cometen falta. No se cobra. Sigue Espano. Va cortito. Lanzamiento afuera. Corrige. Muy bien. Jara. Doble. Doble para Ferro. Doble de Lucas Jara. 5 puntos para Jara, 9-0 el parcial. Mientras se preparan 2 cambios en Regatas. Sí, hay 2 ahí en sala de espera, ¿no? Exactamente. Ramírez con la 11 y con la 15 Velázquez. Bien. Ahí está. Y va a volver Malvicini en Ferro también. Y empieza a reaccionar la gente. Ahí está Giordano. Lo dejaron solito y solo. Se las arregló muy bien el base. Hay doble de Regatas. 7 puntos para Giordano. Espano con la pelota, gana Ferro. 27-26. Faltan 5:56 para que termine el primer tiempo. Aquí en el Lector Chart. La tiene Gramajo. Ahí está Gramajo. Al poste alto. ¿Dónde está? Babazo. Se postea Babazo. Vamos a ver. Sigue Babazo. Revierte. Ahora para Sochi. Sochi adentro para Jara. Amaga. Marcada por Bodach. Tira. Complicado. Jara le comete falta a Bodach. Hay 2 lanzamientos para el pibe de Ferro. Tercera falta de Bodach en el partido. A veces termina siendo mucho más productivo para un equipo que su interno genere faltas en los internos rivales que a veces anotar, que es lo que está haciendo Jara, ¿no? Porque lo complicó a Bodach. Es lo que suele hacer, a veces en algunos partidos. Lo que le suele hacer Roberto Pavlovsky a Lucas Jara. ¿Se entendió? Sí, está clarito. En Liga, Boca está ganando 65-61 Hispanoamericano. Faltan 9 minutos para que termine el partido. Atenas 17, San Lorenzo 21 y la Unión de Formosa 29, Echagüe 26. Recordemos que mañana a las 22 horas por Teis Sports, Ferro jugará con Regatas de Corrientes aquí en el Lector Chart. Y además, ¿quiénes más van a jugar por Liga Nacional, además de Ferro Regatas mañana? Mañana, la verdad no me acuerdo. Y ahí tenés para fijarte. Estaba mirando el Liga de Desarrollo, señor. Bueno. Peñarol 29, Quimsa 33 en Mar del Plata y Argentino de Junín y Concordia empatan en 27. Bien, por favor, Liga Nacional, partidos de mañana. Mañana tenemos Peñarol Quimsa, Argentino de Junín, Estudiantes de Concordia y como bien vos decías, Ferro Regatas. Perfecto. ...27-26 del partido, 5:41. Falta para que termine este primer tiempo. Empieza a pasar factura la humedad. Sí, está... No es que no se pueda jugar, pero... cuesta un poquito más secar esas gotitas de transpiración que se caen a los jugadores, o cuando un jugador cae al piso, es secar el plastificado de la pista, como dirían los españoles. Primer lanzamiento fallido de Lucas Jara. Se viene el segundo lanzamiento. Afuera también el rebote largo lo toma Santiago Sochi. Sochi que combina con Malvicini. Malvicini con Espano. Ahí está Espano. Al poste alto. ¿Dónde está? Gramajo revierte. Muy bien para Sochi. No estaba cómodo para 3. La dejó para Jara. Va el gancho corto de Jara. Doble. Doble para Ferro. Doble de Lucas Jara. 7 puntos para Jara en el partido. Se está haciendo importante el trabajo en la pintura. Buen robo. Ahora de Gramajo. Leyó muy bien el pase. Tira la bandeja. Se le fue larga, recupera sin embargo Gramajo. La dejó ahora para Tomás Espano, que volvía de la posición defensiva. La dejan para Sochi. Ahí está Sochi, otra vez con Gramajo. Gramajo lo tiene cerca a Malvicini. Ahí está el zurdo de Malvicini. La dejaron para Lucas Jara. Tienen que tirar. Uno tiene forzado, tira el lanzamiento. Malvicini afuera. El rebote no lo puede conseguir el zurdo de Ferro. Pasa de largo Gramajo. Ahí la tiene Giordano. Giordano lo tiene en el eje de cancha Ramírez. Prefiere seguir él con la bola, marcado por Malvicini. Vamos a ver, sigue Giordano.
Va a jugar 1 contra 1. La termina sacando para Ramírez. Ramírez marcado por Jara. No puede tirar, tiene que amagar. Revierte ahora para la posición de Rinaldi. ¡Hay triple de Regatas! Triple de Regatas, 4 puntos para Rinaldi en lo que va del partido. Rinaldi, que es un interno, pero tiene buena manito, se nota para 3, ¿eh? Ahí está Tomás Espano, 29 iguales el partido. Espano que combina con Sochi. Ahí está Sochi, no pudo armar el tiro. Ahora sí, cortito el lanzamiento para 2. El rebote lo pelea Jara, no lo puede conseguir. Se va a la pelota que había rozado en el hombre de Regatas. Se repone Ferrocarril Oeste. La sensación que me da es que ambos mejoraron. Regatas en ataque, Ferro en defensa, pero no logran abrir el aro. Uy, ahí tiró el lanzamiento para 3. Pasó de largo el tiro de Espano. Se viene con la pelota. Ahora Marco Giordano. Sigue Giordano, marcado por Malvicini. La dejaron para Ramírez. Ramírez seguido por Espano. Ahí está, clava los frenos, tira Ramírez. Hay doble de Regatas. 8 puntos para Ramírez en lo que va del partido, mientras se prepara Luis González en Ferro para ingresar. Y al frente el fantasma, 31-29, gana Regatas, la tiene Sochi. Lo quiere buscar a Jara, está marcado Jara. Ahora lo marcaba Ramírez, le van cambiando la marca a Jara. La tiene Gramajo, ahí está Iván Gramajo con la pelota. Vamos a ver, combina con Malvicini, se viene Malvicini. La tiene que sacar, señor, la saca para Sochi. Ahí está, armó el lanzamiento para 3, bum bum. La pelota que boquea en el aro y no quiere saber nada con entrar. Entonces la sube Jerónimo Ramírez, se viene Regatas, ahí está Ramírez, se le escapa la pelota de la mano. Ayudado por la marca de un hombre de... Oh, ahora se le escapó a Jara también la pelota. Está mojadita esa bola, parece. Ahí la tiene Ramírez, que va, no, Rinaldi, perdón, para 3 afuera, rebote de Tomás Espano. Entró en un momento de básquet callejero, me parece, el partido. Ahí está Sochi, para 3, corto el lanzamiento. El rebote que lo toma Otani. Otani que la pone para Giordano, que se va de contra. Ahí está Giordano, tira, forzado, para 2, doble. Doble de Regatas, doble de Marco Giordano. 9 puntos para Giordano y un parcial de 9-0 para Regatas. Partido rachero, ¿no? Sí, perdón. Sí. Rachero y complicado para los dos. Como que atacan fluidamente, pero no logran anotar. Entonces se hace complicado. Sí. Van a empezar a jugar los nervios en algún momento. Mientras vemos que sale Tomás Espano y vuelve Agustín Babazo a la cancha en Ferro. La falta la cometió Maximiliano Velázquez. Primera falta para el ala pivot de Regatas. Ahí está el lanzamiento de Lucas Jara. Simple para Ferro. 8 puntos para Lucas. Quinto en el cuarto. ¿Es el goleador del partido o de Ferro solamente? No. El goleador de Ferro es Gramajo con 10. Ah, perfecto. Afuera el segundo lanzamiento. ¿Y el goleador del partido quién es? Otani y Gramajo con 10 cada uno. Muy bien. Ahí está subiendo la pelota Ramírez. Ahí está Ramírez. Combina con Giordano. Ahí está Giordano con la bola. Lo está marcando ahora Malvicini. Sigue Giordano. Vamos a ver. La abrió para Otani. Ahí se viene Otani. Amagó para 3. No se animó. Se cruzó en su camino Lucas Jara con falta. Dice el árbitro. Habrá entonces... Segunda falta para Jara. Sí. Mientras entra Luis González a la cancha. El lanzamiento para el chico de Regatas. Así es. Primera falta en equipo para Ferro. Quedan 2:28. Vos fíjate que hablamos primer cuarto, muchas faltas se habían cometido. Y estamos ya a 7 minutos y medio de este cuarto. Jugado 7 minutos y medio. Y solamente 3 faltas se cometieron. Sí, pero así como también dejaron de cometer tantas faltas, bajó un poco el nivel del juego. Sí. Es lo que decías vos, es un partido rachero. Bueno, simple de Regatas, 34-30. Está ganando el equipo visitante, la tiene Babazo. Ahí está Babazo, combinó con Sochi. No ha tenido mucha chance de poder armar su tiro Sochi, ¿eh? Ahí está, muy buena asistencia para Gramajo. Doble para Ferro, doble de Gramajo. Gran asistencia de Santiago Sochi. 12 puntos para Gramajo, goleador del partido. Ahí se viene con la pelota Jerónimo Ramírez. Ahí está Ramírez, la dejó para Giordano. Giordano, que rápido armó para 3, pero no pudo pegarle ni al aro. La dejan para Babazo. Ahí se viene Agustín Babazo, lo están midiendo para taparlo. Bandeja tapada, pensó más en la marca que otra cosa. Si el mago recupera Ferro, no la pude recuperar. La tiene Regatas. Pelota ahora para Jerónimo Ramírez. Ahí está Ramírez. Una de las cosas para aprender de los chicos, no pensar en la marca. ¿Pisó línea o falta? Pisó línea, mira vos. Pisó línea, el chico de Regatas justo en la posición esta. Nosotros la línea se nos complica un poquito por cómo está armada esta cabina. Hay medio que asomarse para poder ver esa línea. Así que bueno, la derecha al árbitro la tiene
Malvicini combinó con Babazo, se viene Babazo, ahí estamos a penetrar el lanzamiento corto fuera, busca el rebote, cachetea el chico de Regatas que era Jerónimo Ramírez. Habrá reposición para el verde, sigue ganando Regatas 34-32, falta 1.29. Tiempo muerto Bueno. que pide Roberto Pavlovsky. Bien. Le Un queda dato un que tiempo iba- muerto a cada uno. Exactamente. Un dato que iba a marcar recién era Babazo, que si bien con la pelota en las manos está armando muy buen juego, todavía no logró anotar. Es el único del quinteto inicial que no anotó en Ferro. Al igual que González, Malvicini y Lescano, que vienen desde el banco, que tampoco pudieron quebrar el cero. Convengamos que a Babazo le pasa también algo muy particular por el tipo de juego que tiene. Es quizá el de más desgaste físico Sí. en Ferro. No escatima esfuerzo a la hora de marcar. Cuando ataca va al frente, no tiene problema y le pegan a veces a cada murra. Entonces, digamos que tiene un estilo de juego que al que se le desgasta un poco el físico. Y por eso entonces. Pero, por ejemplo, ha sucedido esto, lo hemos visto. En los últimos minutos de los partidos importantes que jugó con su equipo, ya sea el torneo FEBAMBA U19 o mismo el de Primera de Capital, que los tiros clave los mete. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Vamos a actualizar un poco de Liga de Desarrollo. Peñarol está perdiendo 35-36 a 2 minutos 3 del entretiempo en Mar del Plata. Argentino de Junín 32, Concordia 31. Faltan 55 segundos para el final del primer tiempo. En Liga Nacional, Atenas 23, San Lorenzo 29. La Unión de Formosa 34 y Echagüe 35. Están a 5 minutos del final. Boca le está ganando 71-65 a Hispanoamericano. La recuperación de Echagüe de Paraná, porque volvió del receso y le ganó contundentemente Olímpico de la Banda y ahora le está haciendo un muy buen partido a Formosa en Formosa. Exactamente. Igual ya venía un poco arrastrando, venía levantando desde antes del receso. Sí, pero no podía ganar. No, sí, eso es verdad, eso es verdad. Digamos que el del otro día fue el cuarto triunfo en la temporada. Así que bueno, un gran mérito del equipo paranaense poder recuperarse. Bueno, ahí está con la pelota Malvicini. Malvicini que combina con Gramajo. Ahí está el tucumano Gramajo. Vamos a ver. 1.22 para que termine el primer tiempo. Gramajo armó el tiro de 3 afuera. El rebote que lo consigue Jerónimo Ramírez. Ahí se viene Ramírez, uno de los perimetrales de Regatas. Un lindo equipo, como unos perímetros tiene Regatas. Ahí estaba de buena posición para Ramírez. Golazo, golazo de Regatas. Excelente asistencia de Otani. Quizá le falta un poquito de altura a este equipo de Regatas, Sí. pero en línea general es un equipo interesante. Sí, no deja de ser interesante, aunque bueno, como todo equipo, para mí todo equipo joven todavía le faltan ajustar un par de tuercas. Sí, eso es cierto. Ahí está el lanzamiento para 3. Triple. Triple de Ferro. Triple de Santiago Sochi. Para poner 36-35 el partido y obligar al tiempo muerto de Franco Gutiérrez. Fue de Ferro el tiempo muerto. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Pensé que había sido del entrenador visitante. No. Bueno, Sochi con el triple recién sumó 6 puntos. Todos en este segundo cuarto. 2 de 3 en los intentos de lanzamiento. 2 de 4. Y 2 de 4, bueno. Si Pampero lo dice, decía un aviso que usted no había nacido todavía. Si no me falla la cuenta, entraron los 8 jugadores de Regatas y los 9 de Ferro. Todos han tenido minutos. Exactamente. Bien. En Ferro lo único que falta de los habituales es Cristian Sosa, que estará en condiciones de volver a jugar, se estima, alrededor del mes de febrero, primera semana de febrero, algo por el estilo. Y va a haber alguna sorpresa más en esta plantilla de Ferro, algún reclutamiento interesante y sorpresivo, que probablemente esta semana tenga algún tipo de novedad. Reclutamiento internacional, estamos hablando. Bueno, ahí están los árbitros. Llamando a los jugadores. Tiene que reponer Regatas luego del triple de Santiago Sochi. Gana por 1 el equipo fantasma. 17-12 el parcial del segundo cuarto. El club de Regatas que tiene una playa hermosísima al borde del Paraná y una terraza donde hacen unos asados fenomenales.
Le he pasado muy bien las veces que me tocó ir a relatar a regatas. Ahí está con la pelota Giordano. Aparte el club es hermoso. Revierte Giordano, la dejaron para Ramírez. No, era para Rinaldi. Otra vez pelota para Giordano, la tira, bandejita volada afuera. El rebote lo termina consiguiendo el número 14, Gianluca Dondo. Ahí está con la pelota Ramírez. Última bola, dice el entrenador. 17 segundos quedan. Sigue con la pelota Ramírez. Revierte a la posición de Rinaldi. Va el lanzamiento afuera. Buen rebote. Ahora estaba consiguiendo Otani. ¡Hay doble de regatas! Vamos a ver, se viene Ferro. Última bola. Pelota para Gramajo. Tira Gramajo de 8 metros para atrás. Corto el lanzamiento. Ha finalizado el primer tiempo aquí en Caballito. Está ganando regatas. El equipo fantasma 38, Ferrocarril Oeste 35. Los goleadores del partido son Otani con 13 puntos e Iván Gramajo con 12. Mientras que en regatas también Ramírez sumó 10 puntos y el otro goleador en Ferro es Lucas Jara con 8. Nos tomamos un breve paréntesis y volvemos para el segundo tiempo.
Va a reponer Ferrocarril Oeste entonces desde debajo de su aro. 38 iguales está el partido. Ha logrado empatar Ferro. Y la tiene ahora, muy buena asistencia de Aranda para Sochi, que quedó muy abajo del aro, entonces no pudo tirar. La sacan para Espano. Espano para Aranda. Ahí se viene Aranda, clava los frenos, no tiene pase. La pone ahora para Gramajo. Gramajo la carrera para dos afuera. El rebote lo toma muy bien Giordano. Ahí se viene Giordano con la pelota. El base del equipo de regatas. En Liga Nacional ya tenemos un final. Ha ganado Boca, le ganó 70. 79-72 a Hispanoamericano. Muy bien. Partido clave de los que pelean por abajo. Y triple. Triple de Giordano, triple de regatas. Vuelve a pasar al frente del equipo fantasma. La tiene Sochi, amaga para 3, pero no. La deja para Espano. Espano para Gramajo. Ahí está el tucumano. Abrió la posición de Babazo. Babazo mueve la bola con Aranda. Está haciendo circular el balón Ferro. La van a perder, sí señor. La termina perdiendo, no, recupera muy bien. Ahora la tiene Sochi, bandejita pasada afuera. El rebote lo consigue a media. Ser equipo visitante, la tiene Sochi. Vamos a ver, frena, cambia. Muy bien para Espano, va de 3, triple. Triple para Ferro, triple para Tomás Espano. Así es, 6 puntos para el Chivilcoyense. Con la pelota Ramírez. Ramírez que la saca a la posición del número 15, Maximiliano Velázquez. La dejan ahora para Giordano. Ahí está Giordano. Vamos a ver, ahora está marcado por Aranda. Le tira igual para 3. Triple. In your face, el triple de Giordano. Triple del equipo visitante. 15 puntos, goleador absoluto Giordano en el partido. Ahí está, a puro triple arrancó este segundo tiempo, La estaba teniendo muy buena asistencia. Ahora de Aranda para Babazo. 2-1 para el pibe que cumpleaños. 2-1 para Agustín y tiene bonus track. Primeros 2 puntos para Agustín en el partido. Y hay cambio en regatas. Sí, sale, me parece que Velázquez. Entra, espérate, ya te digo, entra con la número 4 Rinaldi. Y Es salió inconfundible el que tiene el peinado de seminarista. Bueno, erró el tiro. De monje. Erró el tiro Agustín Babazo. 44-43 gana regatas, la va a perder, la pierde Giordano con Espano. Ahí se viene Espano, ligerito, va con tablero, doble. Doble para Ferro. Doble de Tomás Espano, al frente el verde. Algo pasó de vuelta con el tablero. 8 puntos para Espano. Ahí está Rinaldi. Rinaldi que combina con Otani. Vamos a ver, se viene el lanzamiento afuera. El rebote que lo toma Gramajo y se viene Gramajo. ¿Va a ser costa a costa? No, clavó los frenos. La dejó para Babazo. Otra vez para Gramajo. Gramajo abrió para Espano. Ahí se viene el base de Ferro. Sigue Tomás Espano. Gira la cancha, la dejó para Aranda. Ahí está Matías Aranda para Sochi. No puede armar el tiro. Entonces la saca para Babazo. Ahí está Agustín Babazo. Se mete en tierra de gigantes. Va el lanzamiento de zurda afuera. El rebote lo toma Otani. Otani para Giordano. Ahí se viene Giordano. Quedaron enredados abajo del aro los dos chicos. Uno de Ferro y uno de regatas. Habían sido Ramírez y Babazo. Ahí se viene con la pelota. Buena movimiento, pero camina, me parece. Sí. Sí, señor. Caminó Bodach. Hay reposición para el verde. Dio sus buenos pasos. Hay dos U23 de regatas que no están, que uno pensaba que iban a estar, que son Saiz y Arango. Están con el equipo de liga, evidentemente hay un roce. El número 11, Jerónimo Ramírez, tiene que reponer Ferro. Si querés te actualizo goleadores. Dale. De Boca Hispano. Con 22 puntos Fotios Lampropoulos para Boca y Mariano Fierro con 19 para Hispano. Muy bien, la tiene Babazo. Ahí está Agustín Babazo, el cumpleañero. Vamos a ver, ahí están forzando la jugada del 1 contra 1. Sí, se viene, sigue Babazo, gira contra gira, va el lanzamiento del zurdo afuera. El rebote lo estaba tomando Ramírez y se viene corriendo la cancha regatas. Casi la pierde, pero había falta previa de Santiago Sochi. No, de Sochi, el número 12. Va a reponer regatas. Segunda, para Sochi.
El que la tiene Giordano. Giordano que abrió a la posición de Rinaldi. Probó para 3 afuera. El rebote largo. Lo toma muy bien Babazo. Se viene Babazo corriendo la cancha abierto Sochi. Pelota para Sochi. No quiso armar el tiro de 3. La dejó para Gramajo. Que sí. Para 3 afuera. Cara de suspenso. Cuando caía parecía que entraba. Un poquito. Ahí se viene con la pelota el equipo de regatas. La tiene Marco Giordano. La figura de este equipo, sin ninguna duda. Y hasta ahora el goleador de la Liga de Desarrollo. Exactamente 15 puntos en este partido. Ahí estaba Rinaldi, tira forzado, buen rebote de Ramírez, sigue Jerónimo Ramírez, va con tablero doble. Doble de regatas, al frente el fantasma. 12 puntos para Ramírez, uno de los goleadores de regatas. El que la tiene ahora es Babazo, 46-45, está ganando el fantasma. Lindo partido estamos viendo, parejito, se reparten el resultado, se reparten el dominio. Está linda la noche de la Liga de Desarrollo aquí en Lechar. Viene a Matías Aranda, 2-1. El doble para Ferro. Doble del nacido en San Miguel. Y hay bonus track. 2 puntos para Matías y hay cambio. Perdón, 8 puntos para Matías. Hay cambio, entra con la número 12, Solís en regatas y sale con la 13, Bodach. Y Bodach, que fue el que cometió la falta y quedó en capilla. Exactamente, cuarta falta para él. Ahí está el lanzamiento de Aranda. Ahí simple. Simple para Ferro. A la cancha Luis González en el verde. Así es, 9 puntos para Aranda. El que se sentó fue Babazo. Exactamente. Ahí está el lanzamiento corto, rebote de Gramajo. Se viene Gramajo, la dejó para Sochi. Sochi para Tomás Espano corriendo a 3 calles Ferro. Pelota para Sochi, clava los frenos. Entraba muy bien Aranda. Falta sobre el ala pivote Ferro. Habrá 2 lanzamientos para el chico. La falta es del número 7. La segunda de Otani. Lorenzo Otani. Primer lanzamiento afuera. De Aranda se viene el segundo lanzamiento. Gana Ferro 48-46. 13-8 del parcial del cuarto. 14. Simple, simple para Ferro. 4-9, 4-6 está el partido. 10 puntos para Aranda. 14-8 del parcial del cuarto para Ferro. Ahí está Marco Giordano. Pisó línea, sí señor. Tiene que reponer el verde. Pisó línea y los jugadores de regatas se ganan una retada del entrenador porque ya es la tercera consecutiva prácticamente que pierde regatas por pisar línea justamente. Muy bien, ahí se viene con la pelota Santiago Sochi. Buena mague. Le tocaron la mano en el camino cuando iba a buscar el tablero. Hay 2 lanzamientos para el verde. Hay falta del número 11, Ramírez. La tercera para él. Tiempo muerto que pide la gente de regatas. Está ganando Ferro, 49-46. Exactamente, son los goleadores del partido. Iván Gramajo con 12, Matías Aranda con 10. Y en regata Giordano con 15, Ramírez con 13 y Otani con... Perdón, Ramírez con 12 y Otani con 13 puntos. En Liga Nacional actualizamos, como habíamos dicho antes, ganó Boca 79-72. Atenas 33, San Lorenzo 40. Están en el entretiempo ahora. Y la Unión de Formosa 38, Echagüe 44 en Formosa. Recién empieza el segundo cuarto, van 2 minutos de tercer cuarto. Les recordamos la invitación para mañana, 22 horas aquí en el Héctor Echart. Ferro recibe a Regatas de Corrientes, partido que irá televisado por Teis Sports. Y ahora en Liga de Desarrollo actualizamos, Peñarol está ganando 54-50 a Quimsa en Mar del Plata. Faltan 5 minutos para que termine el tercer cuarto. Y Argentino de Junín está ganando 40-38. Faltan 6 minutos para que termine el tercer cuarto. Dale con el Chavo. Estudiantes de Concordia. Estudiantes de Concordia. No me preguntes por qué, pero veo eco. Bueno, son entrerrianos. Chavo. No tengo nada contra los entrerrianos. Los dos son de Entre Ríos en todo caso. No sé, pero no tengo nada contra ellos. A eso voy. Ese chiquito que usted ve ahí
de camiseta de Ferro que sale de la cancha ahora. Sí. Ese es Cachi, es la mascota del equipo de Liga Nacional. Es un petardo. O Sodita. Sí, Sodita también. Bueno, primer lanzamiento afuera. Los Padres trajeron hoy una picada de previa para Liga de Desarrollo que fue monstruosa. Ni las migas. Anduvieron por Tandil y bueno. Beso grande para Débora y Nahuel. Dos matrimonios que son un fenómeno. Que vienen siempre a ver los partidos, obviamente, de básquetbol aquí en Echar. Bueno, se viene con la pelota regata, 50-46, gana Ferro. Ahí estaba Giordano, sigue Giordano con la bola, revierte a la posición de Otani, Otani prueba para 3, afuera, el rebote, lo estaba tomando Santiago Sochi. Entró un poco en desconcierto Regatas, ¿no? Como que se quedó en la segunda parte de este cuarto. Sí, está como trabado Regatas y Ferro está sabiendo aprovecharlo, pero no llega con claridad, con mucha claridad al aro. Buena lectura de Giordano cortando línea de pase ahora. La tiene Regatas, pelota ahora para Rinaldi que prueba para 3 largo. El lanzamiento, el rebote lo toma muy bien Otani. Otani para Giordano, magó de 3, penetra el flit de Gramajo, fue con falta. Habrá entonces reposición para la visita, porque Ferro no está en penalización. Segunda falta del tucumano Gramajo. Y me parece que es la segunda de equipo. Sí, la segunda para Ferro. Contra 4 que tiene Regatas. Ahí estaba Rinaldi que la dejaron para Giordano. Ahí se viene Giordano. Abierto está Dondo. Sigue Giordano de lejos para 3. Triple. Triple de Regatas. Triple de Giordano. 18 puntos para Giordano, 9 en este cuarto. Ahí la sube Espano, 50-49 gana Ferro. La dejan para Gramajo, ahí está Iván Gramajo. Al poste alto, donde estaba Aranda. Ahí se viene Matías Aranda. Posteado Aranda, va a jugar el ganchito, no puede. La pelota que queda, ahí está viva. Termina de conseguirla Dondo, se viene Dondo. Hay falta de Santiago Sochi. Habrá reposición para el Fantasma. Faltan 2 minutos 59 para que termine este tercer parcial. Por ahora gana Ferro, pero por 1, la mínima diferencia en un partido altamente parejo y muy entretenido. Sigue Ramírez con la bola, ahí está Jerónimo Ramírez. Dejó para la posición de Rinaldi, Rinaldi con Giordano. Ahí está Giordano, va a tirar desde ahí, no. La dejó para Ramírez en el poste de bajo, ahí estaba Ramírez. Le cometen falta en el camino, ¿fue González? Sí, señor. Luis González. Para mí había caminado, vuelve Babazo a la cancha, tercera falta de González. Muy bien, a descansar Tomás Espano, el base titular del equipo. Ahí está, pelota para Dondo, Dondo para Ramírez, ahí está Jerónimo Ramírez con la pelota, hace un amague, queda en el eje de cancha, abrió otra vez para Dondo, ahí está Dondo marcado por Sochi, penetra, la hace bien, buena amague, pero le salió mal. La del final y lo taparon justo. Entonces la tiene Babazo. Ahí está Agustín Babazo. Sigue el zurdo. Ahí está, va el zurdo con tablero. Doble. Doble y falta para Ferro. Doble de Agustín Babazo. Y la falta que se le están cobrando al número 9. Giordano. Exactamente la primera. Me encanta Babazo cuando hace esos goles que vos decís, hay que aplaudirlo. El tipo se queda muy tranquilito. Sale de abajo del aro caminando. Bueno, afuera el bonus track, el rebote es de Dondo. Dondo que la deja para Giordano. No, era para Ramírez. Ahí está, Jerónimo Ramírez con la pelota. Combinó para Dondo, para Rinaldi. Rinaldi que la deja para la posición de Giordano. Ahí está Marco Giordano, clava los frenos, todo ante la marca de Gramajo. Sigue Giordano, combina con Rinaldi, marcado por Matías Aranda. Sigue Rinaldi, amaga, va para aquí, para allá. Sigue Rinaldi, largo el lanzamiento. La había hecho toda muy bien, pero falló en el lanzamiento. La tiene Gramajo. Gramajo para Babazo. Ahí está la maga de Babazo. Falta de Dondo. Habrá 2 lanzamientos para el cumpleañero. Bueno, se viene el primer lanzamiento de Agustín Babazo. Afuera. Se va a venir el segundo lanzamiento de uno de los bases de Ferro. Ahí está. Afuera también el rebote lo toma muy bien. Aranda haciendo equilibrio en la línea, casi con los talones la pierde.
pudo mantener el equilibrio y mantener la bola. Vamos a ver, la tiene ahora Sochi, clava los frenos, Sochi corto el lanzamiento, el rebote, lo estaba tomando Ramírez. Ahí se viene Jerónimo Ramírez, 5-2-4-9, está ganando Ferro cuando le falta 1:35 para que termine este tercer cuarto. Sigue Marcos Giordano con la pelota, ahí está. No, esa es muy buena jugada para Otani, Otani para Rinaldi. Muy buen doble, lindo doble de Regatas, que se vuelve a poner a 1 de diferencia. 6 puntos para Rinaldi en este cuarto. Perdón, en el partido. Muy bien, la tiene Babazo, marcado justamente por Rinaldi. La pone donde está el lanzamiento de los libres para Jara. La pelota que rebota en el hombre de Regatas. ¿Hay cuenta para 14? No. Cobra que fue rebote nomás, no que pegó en el pie. Le quedan 8 segundos de lanzamiento al verde entonces. Ahí está Santiago Sochi. La pone para Babazo. Ahí está Agustín Babazo. Sigue Babazo, la hace con tablero. Doble. Doble para Ferro. Doble de Agustín Babazo. 6 puntos para Agustín Babazo en lo que va del cuarto. 19-13 el parcial para Ferro. Muy bien, ahí estaba con la pelota el número 9, Rinaldi. Rinaldi que la deja para Otani. Ahí está Otani con tablero largo. La recupera Jara. Jara para Babazo. Ahí está Ferro corriendo la cancha para Sochi. Doble. Doble de Ferro. Doble de Santiago Sochi. 12 puntos para el número 12 de Ferro. Ahí trepa la cancha el equipo de Regatas. Combinan con Ramírez. Está Jerónimo Ramírez. Lo dejaron solito. Catire para 3. Triple. Triple de Regatas. Tanto a Ramírez como a Giordano, si los dejas solos, pasan por caja. Exactamente, 15 puntos para Ramírez. Ahí está Babazo, 56-54 con Aferro, 14 segundos. Vamos a ver, la pone el poste bajo, ¿dónde está? Luis González, ahí está Luis González, gira, la dejó muy bien para Jara, el lanzamiento corto, doble. Doble para Ferro, doble de Lucas Jara. Uy, sacaron mal encima. Sacaron mal, entonces tiene que recuperar Ferro con 1 o 2 segundos. 1 segundo para el tiro. ¿Qué significa esto? Que tienen tiempo de sacar, tomarla y lanzar. Exactamente, nada más que para eso. 58-54. Vamos a ver a quién se la dan. Ahí está para Luis González, que hizo el lanzamiento forzado, tablero afuera. Ha terminado el tercer cuarto. Está ganando Ferrocarril Oeste, 58 para el verde, 54 para Regatas. Tenemos goleadores, 12 para Gramajo y Sochi, 10 para Jara y para Aranda en Ferro. Giordano en Regatas tiene 18 puntos, Ramírez suma 15 y Otani 13. Bueno, están regresando los protagonistas. Se va a disputar el cuarto final. Ya empezó el cuarto final. 58-54 gana Ferro, recupera muy bien ahí Luis González. La dejan para Babazo, ahí está Babazo. Combina con Sochi, lo tapan a Sochi. Buena tapa del chico de Regatas.
que fue el número 7, Otani. No pudo aprovechar esta contra Ferro. La tiene ahora Dondo. Ahí está Dondo. La cortina de Bodach que volvió a la cancha. Aún con sus 4 faltas personales. Combina con Otani. Otani con Ramírez. El que está descansando es Marcos Giordano. Ahí la tiene Jerónimo Ramírez. Al poste alto. ¿Dónde está? Otani. Está Otani. Buen giro para 2 afuera. El lanzamiento. El rebote la toma Luis González. Combina con Babazo. Ahí se viene Agustín Babazo. La deja en el eje de cancha con Matías Aranda. Ahí está Aranda, la pone para Babazo que se postea, sigue Babazo, ahí está, camina para mí, falta. Antes. Sí, era falta. Camina por la falta que le hace. Sí. Hay reposición para el verde. La va a hacer Luis González, el mendocino. No tiene pase Luis González. Ahora sí con Babazo. Marcado por Dondo. Sigue Agustín Babazo con la pelota. Hace una amague. Hace muy bien. La pone para Lucas Jara. El lanzamiento corto fuera de Jara. Más allá de este error, Jara ha tenido un dominio interesante en la pintura esta noche. Sí, de hecho es uno de los goleadores de Ferro con 10 puntos. Pero además también defensivamente aportó mucho. Sí. Lo complicó a Bodach, que se terminó cargando de faltas el interno de Regatas. Bueno, hay falta del número 14, justamente, de Lucas Jara. El número 14, la tercera falta para él. Muy bien, camino el verde, sale justamente Jara a la cancha Tomás Espano. Exactamente. Va a quedar como interno principal Matías Aranda. Y Luis González como a la pivote. Ahí estaba el lanzamiento para 3, triple. Triple de Rinaldi, triple de Regatas. 9 puntos para Rinaldi en todo el partido. Interesante mano tiene este chico y juega de interno, ¿no? Ahí está con la pelota Matías Aranda. La pone a la posición de Babazo. Sigue Babazo. Quiso jugar para Sochi. Fue malo el pase. Interceptó bien Jerónimo Ramírez. Ahí está Ramírez con la pelota. La deja para Dondo. Gianluca Dondo con la pelota. Marcado por Babazo. Sigue Dondo. Le ofrece la cortina a Bodach. Ahí está Dondo. Vamos a ver. Casi camina. La dejan para Rinaldi. Prueba para 3. Triple. Triple de Regatas. Triple de Juan Cruz Rinaldi. 12 puntos para él, que venía calladito, ahora es uno de los goleadores de su equipo. Ya está en doble dígito. Exactamente. Tomás Espano con la pelota, además está al frente su equipo, 59-58. La tiene Luis González, pisa línea, doble. Doble para Ferro. Doble de Luis González. Doble de Luis González que anota sus primeros 2 puntos. Recién iba a acotar que el parcial de Regatas había sido de 6-0, ahora bueno, 6-2. Gana Ferro 60-59. La tiene Dondo. Ahí está el base subrogante del equipo de Regatas. La dejaron para Otani. Se viene Otani. Gira con tablero afuera. El rebote pega en el hombro de Luis González. Va a reponer Regatas. Hay cambio en Ferro. Va a ingresar nuevamente Lucas Jara. Va a salir Santiago Sochi. Ya más convencional ahora, pero un equipo alto pone Ferro. Sí, porque tiene 3 jugadores de buen juego de pintura como Jara, Aranda y Luis González. Y 2 entre comillas petizos. El caso de Babazo y Espano. El lanzamiento a distancia de Ramírez afuera. El rebote fue de justamente el mendocino González. La deja para Babazo. Ahí se viene Agustín Babazo. Combina con Jara. Jara que la deja para Luis González. De zurda a la posición de Aranda. Ahí está Aranda con tablero. Doble. Doble para Ferro. Doble de Matías Aranda. 12 puntos para él, uno de los 3 goleadores de Ferro. Cuarto en el que está descansando Iván Gramajo, ¿no? La figura del equipo verde. Merecidamente. Y en el equipo visitante descansa Marcos Giordano, la figura del fantasma. Exactamente. 18 puntos para él, 12 para Gramajo. Ahí se viene con la pelota Jerónimo Ramírez, otro que juega bárbaro. Va el lanzamiento con tablero. Camina, dice el árbitro. Repone Ferro. Agustín Babazo con la pelota, 6:40 faltan para que termine este partido. Gana por 3 el verde. Hay una falta en el camino de quién, del número 12. ¿12? No. Sí, 12, sí señor, de 12. Gianluca Dondo. Bueno, se sienta Bodach y a la cancha Marco Giordano. ¿Que lleva cuántos puntos? Giordano lleva 18. Bien. Goleador del partido. Está a 11 de su media, ¿no? Qué buena asistencia para Luis González. Mejor la tapa de Jerónimo
Ramírez y se viene entonces la visita. La tiene Marco Giordano. Giordano que combina ahora para Ohtani. Ohtani para Giordano y ya viene Giordano. Falta, le estaba cometiendo Jara. No vale nada. Va a reponer entonces Regatas. Tercera falta en equipo para el verde. Cuarta de Jara. Exactamente, cuarta de Jara. El único de Ferro que está en capilla. Del otro lado, Bodach también con 4 faltas. Muy bien, pelota para Ohtani. Ahí se viene Ohtani, la deja para Giordano. Marcado por Babazo. Sigue Giordano, le ofrece la cortina Ohtani. No la utiliza. Entonces sigue Giordano, amaga, va a jugar 1 contra 1. Clava los frenos, para 2, doble. Doble de Regatas, doble de Giordano. 20 puntos para Giordano en el partido. Picante ese chico, ¿eh? Sí, sí. No por nada, venía con números altos y buenos antecedentes. La tiene Spano que combina con Babazo. Vamos a ver, en el poste bajo se ponía Aranda. Ahí está Matías Aranda con la pelota, marcado por Giordano. La deja muy bien para Jara y se viene Jara, corto el lanzamiento afuera, el rebote largo, lo va a buscar, lo pelea Jara, no puede. Caen los dos en el piso, la recupera Ohtani para Giordano, se viene Giordano. Ahí está el base del equipo visitante, sigue Giordano con la pelota. La dejan ahora para Rinaldi para Ramírez. 13 segundos para el tiro. Vamos a ver, sigue Ramírez, marcado por Jara. Abrió para Giordano. Giordano armó para 3, corto el lanzamiento. El balón que cae en las manos de Spano, no había tocado el aro. Sigue Tomás Spano. Ahí está la corrida de Spano, lo tapan de atrás. Habrá reposición para Ferro. Hay cambio en Ferro, sale Lucas Jara y vuelve a la cancha Lucas Gramajo, Iván Gramajo. Vos lo pedías, vos lo tenés. Gramajo en cancha, el tucumano. ¿Que tiene cuántos puntos? El tucumano 12 puntos, igual que Aranda y que Sochi. Muy bien. Goleo repartidito en el verde. La tiene Spano. Ahí está Tomás Spano con la pelota. Vamos a ver qué es lo que hace. Tiene 14 segundos para poder decidir qué es lo que tiene que hacer. Vamos a ver. Sigue Spano con la bola. Amaga, se va en el 1 contra 1. Gira, con tablero. ¡Ay, qué lástima! Sin embargo, captura el rebote. La saca para Gramajo. Ahí está Gramajo. Va por adentro con tablero. ¡Doble! ¡Doble para Ferro! ¡Doble de Iván Gramajo! 14 puntos para el goleador de Ferro. Ahí sube la bola Marco Giordano, marcado por Babazo. Sigue Giordano, vamos a ver, la saca para Dondo que combina con Rinaldi que tira para 3, triple. Triple de Regatas, triple de Juan Cruz Rinaldi. Qué manito la de este pibe. 14 puntos para él para igualar el partido en 64. Y en triples metió 4. Así es. Muy bien, recupera Luis González, doble. Doble de Matías Aranda. Buena asistencia de Luis González. Rapidito el interno de Ferro para habilitar a su compañero y volver a poner al frente al verde. 65-64. 14 puntos para Aranda. Ahí está Rinaldi. Esta vez no probó de 3. Va. Encaró directamente al aro. Erró el lanzamiento y entonces la tiene Babazo. Ahí está Babazo. Va el slalom. Fuera el lanzamiento. Pero había falta. La falta es del número 7 de Ohtani. La tercera. Debe ser la sexta falta que recibe, me parece, Agustín Babazo en lo que va del partido. Es que lo van a ir a buscar a eso. Es el que arma el juego mientras vemos que vuelve Santiago Sochi, supongo que por el que tira. Primer lanzamiento de Agustín Babazo. Simple. 7 puntos para él. Se viene el segundo lanzamiento de Babazo. Afuera, el rebote lo estaba tomando Ohtani que la deja para Giordano. Ahí se viene Giordano. Ahora lo está marcando Tomás Spano. Babazo se fue con Ramírez. Sigue Giordano. Muy buen jugador este chico de Regatas, pero muy buen jugador. Sí, la verdad que sí. La deja para Rinaldi. Me gustó también Rinaldi y me gustó Ramírez. Ahí la tiene Dondo. Ahí está Dondo, va a jugar 1 contra 1. Ahí está el lanzamiento forzado afuera. La pelota que se pierde por el fondo. Pega un hombre de Ferro, pero queda 1 segundo para el tiro nada más. Ahí se hace el cambio. Entra Santiago Sochi. Y se va Sale, Babazo. como decíamos, Agustín Babazo. Es sacar, recibir y tirar. No hay tiempo para más. Exactamente. Ahí está Rinaldi a la carrera para 2. La toma Spano. Spano que la pone muy bien para Luis González. Tapa terrible de Ramírez. Perdón, de Rinaldi. Además de tirar muy bien, salta. Sí. Tiene un juego similar al de Lucio Delfino.
¿Sí? Un Lo vi grandote. jugar poco a Lucio Delfino. Ay, qué lástima, le pega la pelota en el pie. A Tomás Espano, se pierde por el fondo, repone Regatas. 6-7, 6-4 gana Ferro. Buen tiro perimetral de Delfino, gran saltador. Buen taponador. Bueno, hombre de selección argentina, Delfino, ¿no? Antes de lesionarse. Tuvo de quién aprender también, ¿no? Sí, ponele. Pero juegan de otra cosa. No, bueno. Juegan en dos puestos distintos. Linda la de Ramírez, lástima que no fue doble. Mereció ser doble esa jugada. La tiene Luis González. González para Gramajo. Falta, le estaban cometiendo al tucumano que le dolió. La falta es del número 7, Otani. La cuarta. Otro que se mete en capilla. Lorenzo Otani. Ahí se prepara para tirar el Tucu, que tiene 14 puntos. Muy bien. Primer lanzamiento para Iván Gramajo. Simple para Ferro. Simple para Iván Gramajo. 15. Simple también de Iván Gramajo. Hay tiempo muerto pedido por el entrenador Daniel Romano. La máxima saca Ferro en lo que va del partido. 69-64. Es verdad, 5 de diferencia. Agustina Ferro ahora tiene 4, después de del partido de mañana de Liga Nacional, tiene 4 partidos afuera, en el interior. Exactamente. 2 en Santiago del Estero y 2 en Mar del Plata. Después vuelve a Buenos Aires y juega varios partidos de local y visitante. Juega el 7 de febrero con Estudiantes de Concordia en el Echar. Es decir, que el 6 es Liga de Desarrollo. Exactamente. El 9 de febrero con Obras en Núñez. El 8, Liga de Desarrollo. Exactamente. Después, el 13 de febrero, Ferro Gimnasia de Comodoro. El 12, Echar. Liga de Desarrollo. El 21 de febrero, Ferro Instituto. 20, Liga de Desarrollo. Y el 25 de febrero, San Lorenzo Ferro en Boedo. 24, Liga de Desarrollo. Es decir que después de esta transmisión nos vamos a reencontrar el 6 de febrero acá. Exactamente. Con Concordia. Usted lo ha dicho. Muy bien. Bueno, ¿cuánto le queda al partido? 3,08. ¿Cuál es el resultado? 69-64. Goleador de Ferro, Agustina, por favor. Goleador de Ferro tenemos a Iván Gramajo con 15 y Matías Aranda con 14. Goleadores de Regatas. Giordano con 20, Ramírez con 15 y Otani con 13. Perdón, y Rinaldi con 14. Muy bien. Vuelven los protagonistas. Actualizamos un poco Liga Nacional. Atenas está perdiendo 47-54 ante San Lorenzo. Faltan 4 minutos del tercer cuarto. La Unión de Formosa 60, Echagüe 50 a 57 segundos de finalizar el tercer cuarto. Perfecto. Recordemos que ya ganó Boca más temprano, 79-72. A Hispanoamericano. Bueno, vuelve Ferro, vuelve Regatas. A Regatas le queda un tiempo muerto por tomar. A Ferro le quedan los 3. Ahí se viene con la pelota Gianluca Dondo. La cruzó la línea divisoria, marcado por Babazo. Ahí la tiene Giordano. Sigue Giordano, la cortina de Otani. Sigue Giordano, lo están presionando. Ahora lo presionan Otani. La dejan para Dondo. Se viene Dondo, bandejita volada y la pelota que quedó clavadita entre el aro y el tablero. Es pelota dividida, la flecha marca hacia la derecha de su pantalla, señor y señora. Bueno, el que tiene algunos años se acuerda de Horacio Aiello. A la izquierda de su imagen, señora. La pelota trabada hizo en esas cosas que en los cursos de árbitro te dicen, sí, cuando se queda la pelota ahí, nunca pasa, un día te pasa. Claro. Bueno, la flecha marcaba hacia la derecha, por ende reponía Ferro. La tiene Tomás Espano. Espano que se la deja a Babazo, amaga el pase Babazo. Sigue Agustín Babazo, giró para su mano, hábil, doble. Doble de Ferro, doble de Agustín Babazo, que se ha hecho muy importante en este segundo tiempo. Sí, es lo que hablábamos antes, que Babazo suele resurgir en los segundos tiempos, 9 puntos para él. Todos en el segundo tiempo. Exactamente. Ahí se cae el hombre de Regata, se resbala, reclama una falta. Hay pérdida de Giordano, va a reponer Ferrocarril Oeste. Ahí cambio, vuelve Bodach a la cancha, sale con el número 12 Solís. Bueno, ahí está el árbitro reclamando que sequen el piso. Ahí va el cumpleañero a secar el piso. Ahí está. Si algo le faltaba del día de su cumpleaños, limpiar el piso.
hay un par de padres que le estaban cantando el feliz cumpleaños recién. Está muy bien. No lo desconcentren al chico. Bueno, se viene con la pelota Tomás Espano. 2 minutos, 11 segundos para que termine este partido. Ahí está, Espano. Se mete en la pintura, la dejan para Luis González. González para Babazo. Ahí está Agustín Babazo. La busca Gramajo. Pelota para él en el eje de cancha el tucumano. La tiene Espano. Espano prueba para 3 afuera. El rebote lo pelea Luis González. Lo gana muy bien Jerónimo Ramírez. Cómo salta este perimetral, ¿eh? Sí, terrible. Ahí está con Rinaldi. Rinaldi para Ramírez. Ahí está Ramírez. Le manotea el aire. Gramajo, la dejan para Rinaldi, se viene Rinaldi otra vez para Ramírez, abierto sobre la izquierda está Giordano, pelota para él, armó el tiro para 3, triple de Regatas, triple de Marcos Giordano. El entrenador de Ferro junta los dedos de cada mano, sube y baja como diciendo, ¿qué estamos haciendo? 71-67 gana Ferro, falta 1:36 y hay tiempo muerto de Roberto Pavlovsky. 23 puntos para Giordano en el partido. ¿Tenés para actualizar resultados de Liga de Desarrollo? Tenemos, deme un segundo que se ha tildado la página. La estábamos queriendo actualizar recién y no iba. ¿Se tildó la computadora o se tildó la dueña? Peñarol 83, Quimsa 67 a 4:51 del final del partido. Y Argentino de Junín 66, Estudiantes de Concordia 54 a 6 minutos 40 del final del partido. Perfecto. Nada está dicho acá, que quede claro, el partido transitó toda la noche por una diferencia de 3-4 puntos, ya sea para Regatas en el primer tiempo como para Ferro en este segundo tiempo. Lo que pronostica un partido cerradito, ¿sí? Parejo hasta el final, aunque me mire de reojo la comentarista. Dije cerrado para el final, no hablé de la palabra mágica. No dije, hay una palabra que no le gusta a ninguno. Esto tiene que ver con las supersticiones de los oficiales de mesa. Cuando esa palabra que empieza con S. Y de los árbitros. Y de los árbitros también. Pero cuando el partido es bueno no está mal 5 minutos más. Pero cuando hay hambre, y bueno, es horrible. coma antes del partido. Ahí está con la pelota Matías Aranda. Aranda que la deja para Babazo. Amaga para 3, pero no. La saca para Gramajo. Gramajo sí, para 3 afuera. El rebote es de Rinaldi. Rinaldi que la deja a la posición de Giordano y Giordano para que la suba Ramírez. Está clarito, ¿eh? Ahora Regatas que maneje Ramírez y Giordano que busque anotar. Está buena bandeja pasada. Golazo de Jerónimo Ramírez. Se pone a 2 Regatas, 71-69. 17 puntos para Ramírez. 1-10 para que termine este partido. Ahí la lleva Agustín Babazo. Abierto Tomás Espano. Prefiere jugarla para Gramajo. Ahí se viene el tucumano Gramajo con tablero largo. El lanzamiento, pelea el rebote. Lo termina ganando. Sí, consigue Luis González. Lo ve muy bien. A Gramajo tira forzado afuera. Reclama una falta que el árbitro no ve. Y se viene la réplica de Regatas entonces. Ahí está Giordano con la pelota. Qué buen asistidor que es Luis González, ¿eh? Sí. Ve por el rabillo del ojo, pero asiste como si fuera un base y es un interno. Ahí está el lanzamiento para 3. Al frente Regatas. Triple de Jerónimo Ramírez. Gana el Fantasma 72-71. Quedan 38 segundos. 20 puntos para Ramírez. Vamos a ver, la tiene Babazo, ahí está Babazo, la deja para Espano, amaga para 3 Espano, bandejita, volada, corto, el rebote no lo puede conseguir Ferro, falta antideportiva de Matías Aranda. La vieja falta técnica ahora es antideportiva, por eso no es negocio. Tercera falta para él. Hay 2 lanzamientos y reposición para Regatas. Mientras actualizamos Liga Nacional, Atenas está perdiendo 52-71 en Córdoba. Faltan 8 minutos 20 para que termine el partido. Y la Unión de Formosa 76, Echagüe 58, también a 4 minutos del final del partido. Bueno, muy bien.
Va a haber 2 lanzamientos para el chico de Regatas, para Jerónimo Ramírez. Hace 1 minuto y medio Ferro ganaba por 5. Quedan 24 segundos, gana Regatas por 1. Son las cosas que tiene el relajarse antes de tiempo. Sí, bueno, y también tiene que ver con como son los chicos también, ¿no? Bueno, primer lanzamiento fallido. Recordemos, no hay rebote porque fue antideportiva. Se viene el segundo lanzamiento de Jerónimo Ramírez. Simple de Regatas. 2 la diferencia. 21 puntos para Ramírez. Y quedan 24 segundos. Queda una posesión completa. ¿Qué hará Regatas? ¿Qué hará Ferro? ¿Ferro defenderá o cortará con falta? Vamos a ver. Por lo pronto intenta defender en toda la cancha. Ahí está Tomás Espano sobre Giordano. Giordano que la saca a la posición de Otani. Ahí está Otani combinando con Giordano. Vamos a ver. Ferro busca marcar. No corta con falta. Y Regatas usa toda la cancha. La tiene Ramírez. Falta. Falta de Luis González. Faltando 10 segundos. La cuarta. Cuarta de Luis González. Y repone Regatas porque Ferro no estaba en penalización. No sé si fue tan buen negocio esta falta. Hay cambio en Ferro. Y sí, a la cancha Sochi. Entra Necesita, Sochi, sale Luis González. necesita un tirador. Bueno, ahí estaba la pelota para Otani. ¿Van a cometer falta? No, marca Ferro. Casi la roba. Manotazo de Gramajo y consumió tiempo Regata, que es lo que le convenía. Va a utilizar el entrenador el tiempo muerto que le queda. Tiempo muerto pide entonces Daniel Romano. Franco Gutiérrez, señor. Daniel Romano. Perdón, Franco Gutiérrez. Tenés razón, Franco Gutiérrez. Perdón, 1000 disculpas. Leí una línea más arriba. Les recordamos que mañana 22 horas Ferro recibe a Regatas por la Liga Nacional de Básquetbol. Partido que se va a poder ver por TIC Sports. Recordemos que un rato antes, a las 21, van a jugar el 3x3. Estos mismos chicos de Liga de Desarrollo, 4 por cada lado, es decir, 3 y un suplente, van a jugar el partido del 3x3. Eso va a ser a las 21 horas. Exactamente, vamos a actualizar resultados en Liga de Desarrollo. Peñarol le está ganando 90-77 a Quimsa a un minuto 40 del final. Y Argentino de Junín está ganando 71-56 a 4 minutos 50 del final del partido a Estudiantes de Concordia. Bien. Y acá está 71 para Ferro, 73 para Regatas, faltan 6 segundos. Liga Nacional, ¿queda algo por actualizar? Liga Nacional siguen jugando Atenas y San Lorenzo. Y la Unión de Formosa Echagüe también queda un minuto, una cosa así. A ver, Atenas 56-79, gana San Lorenzo, quedan 6 minutos para el final. Y la Unión de Formosa 81, Echagüe 62 a 2 minutos del final. Va a reponer el equipo correntino. Ahí está Ramírez, casi consume los 5 segundos, casi roba a Toto Espano que comete falta. Le comete falta a Giordano. Tercera para Espano. Y acá empieza a correr lo táctico, ¿no? No, estaba en penalización Ferro, tiene que ir al lanzamiento. No, fue la penalización ahora. No, antes fue la penalización. Tiene 5 faltas el equipo Ferro. Si usted dice, yo le creo. El tablero lo dice, ¿eh? Primer lanzamiento de Giordano. Gana por 2 Regatas. Afuera el primer lanzamiento. Si convierte este, hay tiempo muerto de Pavlovsky. El que le queda, sin duda. Y si no convierte, bueno. Tiene 5 segundos, 6 décimas Ferro para salir disparado. Y ahí está. Y el rebote es de Gramajo. Casi la pierde. Lárguela, hombre. No la largó. Tiró de mitad de cancha. ¡Triple! ¡Triple de Ferro! ¡Triple de Iván Gramajo! ¡Triple! Impresionante cierre de partido. Uno estaba por decir que se había equivocado Gramajo porque se entretuvo con la pelota. Ahí tenemos la repetición del final. Parecía que se había entretenido, no tenía pase. Cruzó mitad de cancha, se plantó y clavó un bombazo impresionante.
Un cierre tremendo de partido en un partido que fue emocionante. Fue muy lindo juego. Se lo pudo haber llevado Regatas. Se lo termina llevando Ferro 74-73 con un bombazo de Iván Gramajo. Impresionante lo del tucumano Gramajo que se abraza con sus compañeros. La verdad, un cierre terrible. Uno entiende la tristeza de los chicos de Regatas, lo tenían ahí. Pero bueno, estas cosas tiene el básquetbol, que por suerte, en general los partidos se definen en la última bola. Es lo lindo que tiene el básquetbol. Ganó Ferro, 74-73 con estos números, Agustina. Iván Gramajo con 18 puntos. El tiro del final valió 3 en todos los casos. Matías Aranda con 14, Santiago Sochi con 12. En regatas, Giordano sumó 23, Ramírez 21, Otani 13 y Rinaldi 14 puntos. Muy bien, nos estamos retirando. Gracias Emilio García Paura por el laburo acá encima. La repetición de la última jugada al toque la tuvimos. Una maravilla. Gracias a Agustina Cordo. Como siempre, con la Liga de Desarrollo aquí en Lechar nos reencontramos el 6 de febrero con Ferro Estudiante de Concordia. Con la Liga Nacional mañana, 22 horas, en este estadio por Teis Sports, Ferro Regatas de Corrientes. Este fue un servicio entonces de LNB Contenidos para la Liga de Desarrollo. Chau, muchas gracias, buenas noches. Y encima se entretuvo con la pelota. Se quedó clavadito. Es lo que tiene el bajo. Cortate la bola con eso.